Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas para Todos, el episodio que da comienzo a la segunda temporada de esta serie de vídeos en donde os queremos hablar de los conceptos financieros básicos. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. De hecho, son dos o tres conceptos, depende de cómo lo miremos, pero que son básicos para entender cómo funcionan las finanzas públicas. Vamos a hablar de financiación pública, vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de deuda. Bien, pues ya veis que hoy va a ser un capítulo en donde tocamos diferentes cosas, diferentes aspectos, por lo tanto creo que es interesante que guardéis atención hasta el final del capítulo. Vamos allá. Vamos a hablar primero de financiación pública. Nosotros estamos, digamos, formando parte de un Estado y ese Estado, en principio, su función es la de darnos servicios, darnos una serie de servicios para hacernos la vida más confortable. Esa sería la teoría, ¿no? Así que el Estado lo que tiene que hacer es decidir en qué se gasta el dinero, es decir, cómo distribuye el dinero que tiene en forma de servicios a sus ciudadanos, ¿no? Diferentes servicios como sanidad, educación, etcétera, etcétera. Es lo que popularmente hemos acabado llamando, en el caso de países occidentales, el estado del bienestar. Es decir, todas las cosas que el Estado te paga, incluso te las paga no o en función e incluso no hace que tú pagues toda la totalidad del servicio, sino que aunque tú infrafinancies ese servicio, pues te lo da porque son servicios que se consideran básicos, como la seguridad, la sanidad, y la educación. Esto es la financiación pública. Pero evidentemente, este dinero que se gasta ha de salir de algún sitio. Por lo tanto, el Estado lo que hace para poder pagar esos gastos es recaudar. ¿Y cómo consigue ese dinero? Pues ese dinero lo consigue básicamente de dos maneras. La primera es con impuestos y la segunda es con deuda. Es decir, nos cobra unos impuestos cada cierto tiempo a los ciudadanos y con eso consigue recaudar el dinero que gasta, eso en teoría. Y el exceso de gasto que no cubre con los impuestos lo cubre con deuda, es decir, emite bonos de deuda y se endeuda a futuro pagando un tipo de interés para pagar esta serie de gastos. Esto es la base de cómo funcionan las finanzas públicas. Esto sería la base principal. Pues bien, hay que tener en cuenta al final que depende de qué políticas decidas aplicar, pues evidentemente va a tener un impacto sobre la economía del país. Es decir, si tú, por ejemplo, decides apoyarte en la deuda, podrás bajar los impuestos y dar más servicios, pero a cambio te estarás endeudando futuro. Eso hará que tu rating, que tu calidad crediticia vaya disminuyendo con el tiempo. De hecho, por ejemplo, nosotros que estamos dentro de una zona económica de países, es decir, como la Unión Europea, no podemos endeudarnos lo que queramos, sino que debemos ir de forma coordinada con los demás países porque tenemos una moneda común, el euro, y el nivel de deuda influye en la cotización de la moneda y la cotización de la moneda influye en toda la economía. Así que es muy importante mantener ese nivel de deuda controlado. Si esto es así, la única opción que le queda al Estado para aumentar gastos es aumentar ingresos. Y uno de los ingresos, el principal ingreso, es impuestos. Por tanto, aquí entran en juego los impuestos. Este sería un poco el planteamiento que tenemos en todos los países. Vamos a hablar un poco de los impuestos, ¿no? ¿Qué suponen los impuestos? Pues los impuestos supone un cargo que te hace el Estado en función de o relacionado con ciertos servicios o con ciertas actividades, que lo que pretende es recaudar ese dinero para pagar, para cubrir esos gastos. ¿Tenemos muchos impuestos? ¿Tenemos pocos impuestos? Ese siempre es el gran debate, ¿no? Los partidarios de los servicios públicos te dirán que hay pocos impuestos, los partidarios de doctrinas más liberales o de adelgazar, digamos, la administración, pues te dirán que hay muchos impuestos. Pocos, muchos, no lo sé, pero
¿qué tal si repasamos un poco todos los impuestos que más o menos tenemos en España, por ejemplo, ¿no? Y así veremos y que cada uno decida. Cuando hablamos de impuestos, ¿de qué hablamos? Pues vamos a ver un poco de qué hablamos, digamos, en general, ¿vale? El principal impuesto es el impuesto sobre de la renta de las personas físicas, es decir, en función de los ingresos que tienes cada año, el Estado te cobra unos impuestos. En principio es un impuesto que va distribuido, es decir, que es un impuesto que los que más cobran, más pagan, ¿vale? Este sería el impuesto, digamos, principal que tiene la administración. Luego tenemos el impuesto sobre sociedades, es decir, el impuesto que se cobra a las compañías sobre sus beneficios, que es otra parte de esos impuestos que pues te cobra el Estado. Luego también está el impuesto sobre el valor añadido, es decir, todas las cosas que compramos le añaden un porcentaje, normalmente aquí en España es el 21%, en concepto de impuesto. Esto es un impuesto indirecto, un impuesto que es independiente de tu nivel de renta, tú pagas igual que alguien que cobre 10 veces más que tú, ¿vale? Este sería otro tipo de impuesto que tenemos. Y si seguramente preguntamos a la mayoría de gente y que nos digan los impuestos que pagan, la mayoría de gente sabrá decirte estos tres. Pero ¿hay más impuestos? Sí, sí que los hay. Y vamos a ver una relación de todos los impuestos que yo he logrado recopilar. A ver qué os parece. Luego también está el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Es decir, cada vez que haces una transmisión de patrimonio o un acto jurídico que vas a un notario, hay un impuesto que también se te cobra. También tenemos el impuesto sobre bienes inmuebles. Es un impuesto que pagamos cada año en función de los inmuebles que tenemos. Un impuesto de ámbito municipal. Impuesto sobre matriculación de vehículos. Cuando matriculas un vehículo nuevo, hay una parte de lo que pagas que es el concepto de impuesto. Impuesto sobre la electricidad. La electricidad lleva un impuesto también asociado que se nos cobra en la factura. Impuesto sobre hidrocarburos. Cuando llenamos el depósito del coche, también pagamos una cantidad de impuestos que no es despreciable, porque casi diría que es más lo que pagas en impuestos que no lo que pagas como precio del combustible. Impuestos sobre actividades económicas, otro impuesto sobre la actividad económica sobre los negocios. Pero no nos quedamos aquí, aún hay más. Impuesto sobre el patrimonio, es decir, cada año, aparte del impuesto de la renta, para ciertos patrimonios superiores a ciertas cantidades, pagan una cantidad en función del patrimonio que tengan a su nombre. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Cuando hay una sucesión, cuando tú recibes una herencia, pagas también un impuesto. Impuesto sobre el juego. Cada vez que juegas a las quinielas, a tal o a según qué juegos, pues también se te cobra un impuesto. Tasa de basuras. Los ayuntamientos te cobran una tasa por retirar las basuras de la calle. Tasa de circulación. También te cobran un impuesto, no solo el de matriculación, sino luego por circular cada año. Tasa sobre el carbono. Una de las nuevas, ¿no? Sobre las emisiones de carbono. Impuestos sobre la producción, los servicios y la importación. Este seguro que muchos no lo conocíais. Impuestos sobre las primas de seguros. También hay un impuesto. Impuestos sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Un impuesto aparte del de hidrocarburos que ya conocemos. Impuestos sobre la emisión de gases y partículas contaminantes a la atmósfera. Impuestos sobre la contaminación de las aguas continentales, el mar territorial y las aguas interiores. Impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos. Y yo no he encontrado ninguno más. Si encuentras alguno, me lo puedes dejar en comentarios. Como podéis ver, hay un montón de impuestos. Y aquí vamos a ir a una parte del debate, que es ¿cuántas veces pagamos impuestos? Es decir, ¿esto qué es lo que produce? Pues produce un fenómeno que es el que llamamos doble o triple imposición, o ya no sé cuántas imposiciones tiene los impuestos, ¿no? ¿Qué gravamen nos aplican? Cuando a ti te dicen, no, a ti te aplican sobre lo que tú ganas, te aplican un 15% RPF, sí,
un 15 o un 17, en función de tu renta, te aplican un porcentaje de retención, tienes que pagar un porcentaje en concepto de impuesto a la renta a personas físicas. Pero es que si luego ese dinero que tú ganas al año siguiente ganas suficiente, pagarás un impuesto de patrimonio por él. Y si ese dinero te da intereses, pagarás un rendimiento sobre el capital mobiliario. Y aparte, cuando tú fallezcas, ese dinero volverá a pagar impuestos en un impuesto de sucesiones o donaciones. Es decir, que se produce un fenómeno que es la doble o triple imposición. ¿Cuántas veces llegamos a pagar impuestos? Pues una barbaridad. ¿Ya lo habéis visto? Y esto yo creo que queda fuera de cualquier ideología política. Es decir, esto es así y es tal como funcionan las cosas. Entonces, yo creo que también es una cosa que deberíamos plantearnos desde el punto de vista objetivo de conocer exactamente cuántos impuestos estamos pagando, y luego la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué y para qué? Es decir, ese sería un poco el debate, ¿no? Pero realmente, ya lo veis, financiación pública, se pagan los gastos de los servicios públicos que nosotros en principio no pagamos. Mentira, ¿vale? Y se pagan a través de impuestos y a través de deuda. Hoy hemos visto los impuestos. Los impuestos al final los pagamos nosotros. O sea que tener en cuenta que cuando os dan un billete de transporte valorado en 400 euros y os lo dan gratis, os dan un bono cultural por 400 euros, no se están regalando nada porque lo acabas pagando tú. Esa es la verdad absoluta, ¿vale? Bien, pues espero que este vídeo os haya sido de interés para conocer un poco más cómo funcionan la base de las finanzas públicas, y otro día hablaremos de deuda, que es la parte que nos ha quedado pendiente en este vídeo, pero creo que la parte de impuestos pues la hemos cubierto sobradamente. Nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas para Todos. Hasta luego.